Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por sintonizarnos una vez más en el mundo del retail. Como siempre, pues hemos preparado para ustedes un tema interesante con la intención de que todos nuestros asociados, de que toda la gente que pertenece a la cadena detallista pueda tomar las mejores decisiones y bueno, también, por supuesto, toda la gente que amablemente nos sigue todos los miércoles. Y es precisamente por eso que en esta ocasión vamos a platicar con el INEGI. Le comento y le pongo un poco en antecedente. El año pasado, exactamente en 2020, México vivió el Censo Nacional de Población y Vivienda, siendo el 14º en esta importante actividad que se lleva a cabo desde hace 125 años en nuestro país y que justamente iniciara en el año de 1895. Le comento, fue a partir de 1900 que se tomó la decisión de establecer este levantamiento del censo de una manera regular y empezó a hacerse cada 10 años, siendo la única excepción el correspondiente al año de 1921 que se tuvo que posponer debido a la Revolución Mexicana que, bueno, pues estaba viviendo nuestro país. Y es precisamente por eso que agradezco mucho esta mañana la entrevista que nos concede el INEGI y saludo la presencia del maestro Edgar Bielma, quien es el director general de Estadísticas Sociodemográficas y quien nos platicará esta mañana los retos, resultados y alcances que se lograron en este ejercicio de suma trascendencia para la toma de decisiones de nuestro país. Muy buenos días, maestro. Gracias por tomarnos esta entrevista. Gladys, al contrario, es un gusto platicar contigo y tu auditorio y sobre todo transmitir la idea de la importancia de este censo y el impacto que tiene en la toma de decisiones, sobre todo de este sector tan importante que es para nuestro país. Adelante. Pues muchísimas gracias, de verdad. Hay que retomar un poco exactamente cómo se vivió, porque, bueno, estamos todos convencidos y en el entendido de que el año 2020 fue un año complicado para nuestro país y para el mundo entero. Y bueno, es importante retomar para todas las personas que nos están escuchando, el levantamiento de este censo correspondiente al 2020 se llevó a cabo exactamente del 2 al 27 de marzo del año pasado. Y bueno, ya lo mencionaba, un año histórico para nuestro país, ya que justamente en ese momento se estaba detonando con gran intensidad aquí en México la emergencia sanitaria por COVID-19. Y hacemos la reflexión que prácticamente fue justo 100 años después de que por única vez se había pospuesto y que, pues ya lo mencionaba al inicio de este programa, fue debido a la Revolución Mexicana que vivía nuestro país. Sin embargo, y a pesar de las condiciones adversas que vivía México, el año pasado, en 2020, sí se pudo llevar a cabo. Y la primera pregunta que yo le haría, maestro, justamente va en torno a esto. ¿Cuáles fueron los principales retos que se vivieron para llevar a cabo el Censo de Población y Vivienda ante un panorama que ya mencionábamos adverso, donde las autoridades de salud exigían protocolos muy estrictos de sana distancia, de no tener contacto presencial, en fin, que se vivía un panorama incierto para nuestro país? ¿Cuáles fueron los principales retos que enfrentó el INEGI? Bueno, solo como antecedente, Gladys, en 1921, que fue cuando se tuvo que posponer el censo un año, no solamente la Revolución Mexicana, sino también la pandemia por gripe H1N1, que fue muy devastadora, que inclusive tuvo mayores impactos que tanto la Revolución Mexicana como la Primera Guerra Mundial. Es decir, en ese momento se detonaron dos grandes problemas a nivel mundial, un conflicto bélico en todo el planeta y además una pandemia. Esos dos elementos llevaron al retraso del censo en ese momento. Y efectivamente, casi 100 años o un poquito más de 100 años después, enfrentamos algo muy similar. Eso fue lo increíble, aunque ya sin el conflicto bélico, eso fue sin duda una gran fortuna. De tal forma que la tecnología ayudó bastante, a pesar de que, como tú atinadamente lo comentaste, tuvimos limitaciones por parte del sector salud para la operación. Sin embargo, también recordemos que el censo se levantó del 2 al 27 de marzo, que corresponde a la semana epidemiológica de la 10ª a la 13ª. Eso es importante. Y el pico de las muertes en nuestro país empieza a levantarse a partir de la 15ª semana. Es decir, que tuvimos en un momento muy complejo y muy delicado de saber si cancelábamos el censo o no.
Lo que nos ayudó a tomar las mejores decisiones en este momento tan complicado fue el conocimiento. Y les transmito esta idea sobre todo a nuestro auditorio para que vean cómo cuando se tiene información se pueden tomar las mejores decisiones aún en los momentos más críticos. Como verás, por de 1 a 2 semanas de diferencia de que empezara las muertes a crecer de manera exponencial, el INEGI logró determinar que el censo debía de continuar. Y sobre todo, sí, como atinadamente lo comentas, con medidas sanitarias, sobre todo en la 4ª semana que operamos, por ejemplo, permitiendo que los entrevistadores no se acercaran a las personas, es decir, que la entrevista se realizara desde la puerta de la vivienda de esta persona y que nosotros nos encontrábamos en la reja, literal, sin que la persona saliera. Segundo, si podía ser por interfón, porque así tenía la vivienda, también se optó por eso, o inclusive aún sin interfón, sin que abriera la puerta, tac, 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 desde dentro de la propia casa la persona estaba respondiendo. Por ahí hay unas fotos donde inclusive su servidor salió a poner el ejemplo de cómo se debía de usar esta técnica, de tal forma de que no tuviésemos contacto físico con las personas. Además, se estuvo fomentando de que las personas, si querían, podían participar vía internet. Es decir, que no necesariamente el censo tú estabas obligada como ciudadana, sí estás obligada como ciudadana a contestarlo, pero no estabas obligada a que la entrevista fuera cara a cara. Podías realizarla vía internet o vía telefónica. Con tu carta de invitación se te entregaba y tú entonces podías responder de esta manera. Entonces, si bien los protocolos fueron muy estrictos, el INEGI se preparó científica y tecnológicamente para tener embates de esta naturaleza con alternativas de participación. Gladys, adelante. Me responde un poco mi siguiente pregunta con esta información, pero me gustaría que la ampliáramos un poco más, maestro. Tengo entendido que fueron 147,000 personas que se encargaron de ser las entrevistadoras, las que estuvieron participando, y fueron justamente los encargados de recolectar esta información, que también, bueno, pues existía pues el temor por parte de los encuestadores o de los entrevistadores que tenían que estar yendo a los domicilios y tenían que estarse moviendo pues por todos las grandes ciudades, las no tan grandes, en fin, por todo México, por todo el territorio nacional. Y estos encargados de recolectar, bueno, pues me imagino que también tenían algún tipo de protección, algún tipo de instrucción por parte de ustedes para hacer su tránsito más seguro, y que también aquí la tecnología y las herramientas digitales se convirtieron en una alternativa muy confiable. Yo creo que esto sucedió en todos los rubros de nuestro país, que la tecnología pues llegó a poder ser un poco el sustituto o el sistema híbrido para podernos mantener en contacto. Yo le preguntaría, ¿cómo se realizó justamente esta fusión, la fusión de la tecnología, la fusión de los entrevistadores en el tránsito normal, de a pie, pues, cara a cara, para poder llevar adelante este censo 2020? Y también, bueno, pues, cómo INEGI estaba preparado con la tecnología necesaria, o cómo se implementó, qué esfuerzo se tuvo que hacer para poder hacer frente a todo esto. Tu pregunta es muy importante porque eso es lo que marca los censos en la historia de México. Particularmente el censo 2020, rompe esa tendencia de realizar censos de manera muy manual. Es decir, tenía que ser a como de lugar, entrevista cara a cara, tenía que ser con un cuestionario en papel, y ese tenía que ser, si no se va adaptando a los nuevos contextos y necesidades, te quedas atrás. Eso seguramente nuestros radioescuchas lo van a entender muy bien. Si tú tienes un negocio, la actividad que sea, en el cual no te vas adaptando a las nuevas presiones y a las nuevas tecnologías, te vas a ser ineficiente y por lo tanto no vas a poder ofrecer lo que vienes tú operando o produciendo, ¿no? En el caso de México, ya había pequeños intentos en el año 2000, sobre todo en el año 2010, pero había ese temor muy fuerte, como todo. Siempre utilizar las tecnologías y nuevos protocolos implica temor. Temor a que ya me sale bien algo como lo vengo haciendo, y tú ya lo decías atinadamente desde hace, imagínense
Si ustedes, auditorio, se sienten confiados porque llevan haciendo 10, 20, 30 años algo y les está funcionando bien, imagínense el INEGI que tenía 125 años haciendo algo que le funcionaba a la perfección. Pero que ese algo, si se hubiese mantenido de esa forma, hubiera sido un gran fracaso en el año 2020. Entonces eso nos debe de llevar a recapacitar que tenemos que innovar, que tenemos que tener alternativas de nuevas formas de posicionar nuestro producto. En el caso del INEGI, insisto, llevó una preparación de 4 años para desarrollar todas las aplicaciones electrónicas, para hacerse de hecho concretamente de 185,000 dispositivos de cómputo móvil, más otros cerca de 30,000 dispositivos ya fijos o semifijos, laptops, eso me refiero, entre otros dispositivos de esta naturaleza, para poder salir a campo. Pero no solamente tuvo un beneficio en términos de recolectar la información de manera más eficiente, más expedita, con un seguimiento en tiempo real de esta información y por lo tanto también de no haber tenido que procesar esos cuestionarios en papel que seguramente hubiesen tenido que pasar por una cuarentena por estar en riesgo, solo para que nos demos una idea. Este proceso de 4 años de mucha inversión, de mucho cuidado, de conseguir la mejor tecnología, que aquí hay que tener mucho también cuidado de que la mejor tecnología no es la más cara, es la que mejor satisface tus necesidades de operación. En este caso fuimos el único país en el mundo, literal, que se cuestionó cuál debería de ser el costo del siguiente dispositivo móvil que nos permita captar de manera más rápida y con calidad la información, pero que no exceda el costo de transitar del papel a una tecnología. Esa pregunta tan sencilla, nadie se la hizo en el mundo. Y México fue en la Comisión Europea de Naciones Unidas, la Comisión Estadística Europea de Naciones Unidas, fue el primero que planteó eso. A ver, sí, podemos comprar iPhone, podemos comprar la super tableta con muchísima tecnología, pero eso te va a hacer que sea más rentable tu actividad y que además sea más eficiente, sí o no. La respuesta era no, al menos con los dispositivos que por ahí se estaban promoviendo. Por lo tanto, se tuvo que identificar el punto de inflexión en el cual era más económico y con qué características realizar esa actividad. Y ese tipo de decisiones fue lo que nos permitió innovar, cambiar ese giro y por lo tanto ya de antemano habernos ahorrado más de 800 millones de pesos por haber tecnificado este proceso. Y además de paso, nos permitió que aunque no teníamos contemplado una pandemia de esta naturaleza con tal impacto, aunque sí teníamos en nuestra matriz de riesgo qué hacer ante situaciones graves, esa sí era la ventaja, no en específico una pandemia, pero que cuando se presente esta situación, como sabíamos perfectamente cómo se había comportado la pandemia de 1918, como sabíamos perfectamente cómo se había comportado en 1957, otra pandemia que nadie se acuerda, pero por ahí estuvo, la del año 2002-2003, que es el SARS-CoV-1, su predecesor, inclusive el MERS, que es el síndrome pero de Medio Oriente. Sabíamos todo eso de tal forma que con todo ese tipo de información, con la tecnología y las estrategias, de manera quirúrgica, en medio de una crisis tan compleja, un proyecto de más de 12,000 millones de pesos se logra levantar con todo cuidado, con toda prevención y con el éxito de haber podido contar a la población del territorio nacional, que además, por cierto, te iba a servir para sacar cuentas de cuántas vacunas necesitabas, en dónde las necesitabas, y por eso el censo no era nada más un capricho, se tiene que levantar porque se tiene que levantar. No, sino porque el censo es el insumo, la piedra angular de las políticas públicas de una nación. Por eso era relevante y por eso solo 8 de más de 53 países que tenían que levantar el censo en ese momento lo lograron hacer, porque México fue de los muy pocos en el mundo que tuvo todo ese tipo de información. Me llama mucho la atención, es maravilloso lo que está comentando y nuevamente pues me pongo a pensar en la importancia del censo, ¿no? En todo este histórico de tiempo que hemos tenido oportunidad de llevarlo a cabo los mexicanos. Y mencionaba usted en algún momento de esta entrevista
al respecto que es una obligación, pues sí, una obligación civil para todos los mexicanos el formar parte del censo, porque bueno, finalmente es algo, un compromiso que tenemos todos y que nos compete a todos y pues tenemos que formar parte del mismo. Yo le preguntaría, porque entiendo que para los resultados óptimos del censo se tiene un cuestionario básico y se tiene otro ampliado. ¿Cuáles serían las diferencias justamente más relevantes o más significativas entre ambos tipos de cuestionarios? Y usted ya mencionaba ahorita parte de los usos que son muy importantes, pero me gustaría especificar más todavía los usos y los beneficios de toda la información que se obtiene en el censo. ¿Cómo lo podemos dimensionar para que las personas que nos están escuchando pues asuman este compromiso y esta responsabilidad y obligación civil que tenemos todos de participar en los mismos, porque finalmente es para el beneficio de nosotros mismos? ¿En qué se diferencia el contenido del censo? Como bien lo dices, hay dos cuestionarios, uno básico, que es universal y que se aplica o se aplicó, perdón, a los más de 35 millones de viviendas ocupadas en el territorio nacional. Se recorrió más de 55 millones de inmuebles, de los cuales se identificaron 43 millones de viviendas y a su vez de estas 43 millones, más de 35 millones estaban ocupadas. En esas 35 millones de viviendas se aplicó este cuestionario universal que hace una cuenta tanto del volumen de población de las viviendas como de las características básicas de esta población. Es decir, sus edades, el sexo de las personas, si tienen seguridad social, el tema laboral, el tema de migración, el tema de fecundidad, tema, por ejemplo, de población hablante de lengua indígena, entre educación, entre componentes de esta naturaleza. Ese tipo de información, Gladys, para, para nuestro auditorio es toral en la toma de decisiones. Por ejemplo, venimos de una población que en los últimos 20 años está envejeciendo, sigue siendo joven, adulta joven, pero está envejeciendo, pasa de 22 a 29 años de edad, la edad mediana. ¿Eso qué significa? Que ya el volumen de niños que estábamos acostumbrados a tener en nuestra sociedad cada vez es menor. Que cada vez somos adultos, la población en promedio son adultos jóvenes y que la pirámide poblacional estamos teniendo cada vez más adultos mayores, más de 15 millones. Eso te reconfigura como unidad económica de servicio, tu forma de atender al cliente y los productos que vas a ofertar. Es decir, desde el propio acceso de tu negocio a tus clientes. ¿Cómo va a llegar un cliente y en los pasillos qué va a comprar? No es lo mismo hace 20 años, cuando había más niños y seguramente se requerían de más pañales, biberones, camas para bebés, entre muchas otras cosas, los mismos juguetes, a un volumen de infantes menor, pero un volumen de adultos mayores. Que se está incrementando. Entonces, desde el acceso de rampas, dentro de las facilidades para que un adulto mayor llegue a tu negocio y pueda adquirir ciertos bienes y servicios, cambia tu modelo de negocio. Y además el censo, si tú eres una empresa o un negocio que va a poner una tienda en determinada zona, puedes tener las características sociodemográficas de esa población en específico. Es decir, no es lo mismo la tienda que vayas a poner en la delegación Benito Juárez que la que vayas a poner en Iztapalapa. Es radical y diametralmente diferente. Y que pretendas ofertar lo mismo de manera estandarizada en la delegación Benito Juárez que en Iztapalapa, te generaría un grave error y una pérdida económica por el tipo de bienes que tengas en tu unidad económica. Entonces, por eso es importante el censo, porque te da una radiografía a un nivel de desagregación con el cuestionario básico tan importante que te permite tomar este tipo de decisiones. Y en contraste tenemos el cuestionario ampliado que
que aborda más temáticas, como si usan, qué tipo de energía eléctrica o de consumo tienen, si es por panel fotovoltaico, si es por energía eléctrica tradicional, cómo te deshaces de la basura, todo ese tipo de cosas que te permitiría entender, tal vez ya no a nivel de manzana, pero a nivel municipal, qué características tiene esa región o ese municipio en ciertos indicadores que te van a complementar la información que es a nivel de manzana. Te digo, esa no la vas a tener en el cuestionario ampliado, no, es profunda, tiene mayor profundidad temática, pero menos desagregación geográfica. Digamos, es un trade-off, ¿no? El que estamos trabajando en el cuestionario ampliado. Esos son los dos componentes que tiene el censo, y te pongo un ejemplo de aplicación muy práctico nuestro auditorio de cómo se debe de usar la información. Y también lo mismo, no vas a tener una tienda con las mismas características en Chiapas que en Nuevo León, porque su pirámide poblacional y su estructura, ingresos y educación es completamente diferente. Por lo tanto, tienes que adaptar, aunque tengas un modelo general de negocio, tiene que tener su adaptación específica si es que quieres que tenga éxito y se mueva el producto que estás trabajando. Me gustaría saber, este cuestionario, ambos cuestionarios, ¿se aplican a todas las personas por igual o hay una diferenciación entre quienes hacen el ampliado y quienes hacen el básico? Todo el cuestionario básico y la diferencia entre el cuestionario básico y el ampliado es que el básico, insisto, se le va a aplicar a todos los hogares, y en los hogares en los que no se le aplica el cuestionario ampliado, ya por definición también trae el cuestionario básico. Es decir, no es que a uno se le vaya a preguntar una cosa diferente al otro, respecto a otra vivienda, no. A todos las preguntas básicas van a estar, se les aplicó a todas las viviendas. La única diferencia es que en el cuestionario ampliado hay viviendas que se les indagó más. ¿A qué viviendas se les indagó más? A 4 millones de viviendas que se seleccionaron aleatoriamente. Eso es fundamental. De manera, en un pool de viviendas se dijo, a ver, de las 50,000 que hay aquí, aleatoriamente voy a seleccionar 1,000, por ejemplo. Y así, por cada área área geográfica, se fue haciendo eso, excepto para 800 municipios que por sus características de pobreza se les aplicó a todas las viviendas ese cuestionario ampliado. Solo 800 municipios, ahí sí, en lugar de haber sido seleccionados aleatoriamente, fue una muestra dirigida, es decir, todo el que estuviera viviendo en ese municipio con un rezago educativo, laboral o de ingresos, se les iba a aplicar el cuestionario ampliado. Entonces, esa fue la estrategia para tomar la decisión. El censo sin duda es una herramienta muy amplia que nos proporciona información. Usted ya mencionaba estos subtemas, según yo calculé y según tengo entendido son aproximadamente 20 subtemas. Sin duda sería muy difícil abarcarlos todos en una escasa hora de programa. Sin embargo, pues sí me gustaría conocer un poco más por parte de cada uno de algunos de los rubros más interesantes o los datos más duros y dejar, bueno, pues evidentemente abierta una segunda invitación para profundizar todavía más haciendo programas subsecuentes a este. Me gustaría mucho que nos comente en términos demográficos, ¿cuántos somos? ¿Cuáles son las estructuras de la población? Y me refiero, por supuesto, a sexo, edad, de los resultados que se han arrojado en este censo 2020. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que teníamos antes, el parámetro de crecimiento posiblemente en estos 10 años? Qué bueno que preguntas eso, porque ya entramos a los datos más duros y específicos del censo. En nuestro país, al 15 de marzo de 2020, se contabilizaron 126,014,024. Eso incluye a personas en viviendas particulares, en viviendas colectivas, ya sea de asistencia social o prisiones, que son cosas diferentes, pero ambas son viviendas colectivas, así como las embajadas, junto con el personal de relaciones exteriores y sus familiares, que se contabilizan también, y no se nos olvide también las personas en situación de calle.
Ese es todo el universo que contempla el censo y estas 126 millones de personas, 14.024. La cifra muy fácil de recordar, es relativamente sencillita. Ahora, respecto a cómo nos encontramos en estructura, es muy importante considerar que en México la mayoría son mujeres con 51.2% o que representaría 64.5 millones de mujeres en el territorio nacional. Y por parte de los varones son 48.8%, es decir, 61.47 millones de varones en el país. Otro dato también fundamental es, ya te había comentado, esta edad mediana que se incrementó de 22 a 29 años, es decir, somos 7 años mayores en edad mediana. Y un dato fundamental de contraste para que nuestro auditorio entienda que México es heterogéneo, sin duda, es los casos de la Ciudad de México y Chiapas. En el caso de la Ciudad de México habitan 9.2 millones de personas, en el caso de Chiapas 5.5 millones. El caso de la Ciudad de México tiene una edad mediana de 35 años, es decir, que algo que se llama la pirámide poblacional. ¿Y por qué se le llama así? Porque siempre es más gordita en la parte baja y va reduciendo conforme tenemos mayor edad, por los fallecimientos, evidentemente. Resulta que en el caso de la Ciudad de México, más que parecer pirámide, parece un jarroncito, porque ya está muy chiquita en la parte baja, ancha en la parte media de la distribución y otra vez se reduce en la parte superior. Tiene una edad mediana de 35 años, es decir, 6 años arriba del promedio nacional. Y en contraste tenemos a Chiapas con una edad mediana de 24 años, es decir, tiene lo que se conoce como exceso de juventud, y ambas pirámides poblacionales son negativas en términos demográficos. La primera, porque no tiene tasas de sustitución, en este caso la Ciudad de México no tiene una población que reemplace a las generaciones actuales, que no lo han notado, sobre todo nuestro auditorio de la Ciudad de México, porque hay mucha migración. Por eso no lo notan. Inclusive pueden sentir y tienen razón, que ligeramente hasta crece un poquito más. ¿Por qué? Porque por esta movilidad y por esta migración. Pero en el caso de Chiapas, enfrenta esa población con una base enorme en la parte baja, de infantes, enfrenta muchos problemas, porque si esa sociedad no tiene primeramente salud para ofrecerle a esos nuevos nacimientos, a esos nuevos seres humanos, si no tiene después para ofrecerles educación y después un trabajo digno, se encuentran en problemas. ¿Y qué es lo que sucede? Que casos como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, entre otros, del sur del país, pues como no tienen la posibilidad de ofrecer en lo general estas características, generan migraciones que se les llama inseguras. ¿Por qué? Porque esa persona sin salud, sin educación, en promedio el primer año de secundaria, termina migrando a una entidad donde el promedio de educación llega a ser casi de preparatoria, culminándola. De tal forma que le cuesta mucho trabajo incorporarse en esa sociedad porque él no tiene las características que le permita desempeñarse adecuadamente en ese nuevo centro urbano al cual está migrando y termina relegado de manera contextual a este fenómeno que está sucediendo. Por eso pongo el escenario de que ambas pirámides son críticas, pero sobre todo más crítica el caso de Chiapas, porque además son las pirámides que generan pobreza en nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos hogares donde niñas desde los 11 años son madres, ¿sí? Y no solo por única vez, sino que lo van repitiendo, de tal forma que a los 19 inclusive ya tienen múltiples hijos, ¿no? Entonces, por eso sí hay que prestar atención en esa dinámica demográfica, sobre todo en los estados con menor desarrollo, que siguen teniendo hijos como hace 20, 30 o 40 años, y que se ha demostrado que una familia con ese volumen de hijos va a ser más difícil que tenga un mejor desarrollo educativo, de salud, de incorporación a ciertos derechos, y que si no se logra controlar eso, pues va a ser un reto que tarde o temprano se rompan esas cadenas de pobreza que se dan en esas zonas. Por eso sí es importante que la sociedad sepa cómo va avanzando las estructuras poblacionales. No solamente eso, Gladys.
sino que también se identificó cuál es el comportamiento, cuáles son las entidades con mayor población, en este caso el Estado de México con casi 17 millones de personas y la Ciudad de México con 9.2, seguidos de Jalisco y Veracruz con más de 8 millones, y en contraste tenemos a Campeche, Baja California Sur o Colima con menos de 1 millón de habitantes. Pero un dato fundamental es, por ejemplo, las tasas de crecimiento, como tú ya lo decías. En términos de crecimiento poblacional, ya llegamos a 1.2 anual de crecimiento. ¿Qué significa? Que en los años 70 traíamos un crecimiento de 3.5, lo cual tener crecimiento de 3.5 anual se traduce en que se te va a duplicar o triplicar la población. Eso es muy grave. O sea, es decir, vas a tener una carencia de recursos naturales, de desarrollo urbano, de vivienda, entre muchos otros, si creces de manera desordenada. Bueno, eso sucedió en México en los años 60 y 70. En el caso actual tenemos entidades como Quintana Roo, que está creciendo. Si México en su parte más crítica creció a 3.4, Quintana Roo está creciendo actualmente a 3.5. Solo para que te des una idea. Y si Quintana Roo no está preparado para recibir ese volumen de población, se encuentra en un verdadero reto. Ejemplo, actualmente 1 de cada 10 personas de Quintana Roo migró en los últimos 5 años. Solo para que te des una idea. Entonces, en términos de saldo neto migratorio, pues va a representar para Quintana Roo que si no tiene las suficientes escuelas, que si no tiene los suficientes hospitales, los suficientes trabajos y las suficientes viviendas, pues se va a generar una crisis social. En cambio, si se planifica y tiene todo eso, sin duda puede que inclusive su sociedad crezca, se desarrolle y tenga éxito, ¿no? Entonces, todo dependerá de cómo tomes la información, cómo te planifiques y cómo aproveches o desaproveches esa oportunidad. Alguien me habla del bono demográfico. En la mayoría de los países del planeta, los bonos demográficos no se utilizan. ¿Por qué? Porque sobre todo con la revolución industrial lo que empezó a pesar fue cada vez más la tecnología. Y en el caso del bono demográfico solo sirven unos países para la explotación humana. Entonces hay que tener mucho cuidado. En muy pocos países sí el bono demográfico en cierta medida, y si no fue tan excesivo, llegó a beneficiar de manera muy importante, pero son contados con los dedos de la mano los países que verdaderamente aprovecharon ese bono demográfico. En la mayoría de los países solo se tradujo en una problemática social. Gladys, adelante. En relación al crecimiento poblacional, maestro, y hacia dónde se está expandiendo la mancha urbana, que esta, bueno, pues sin duda es un factor fundamental, un factor determinante para la toma de decisiones en materia de inversión, de desarrollo, de capacitación. Yo le preguntaría, ¿cuáles son los indicadores obtenidos? Un dato muy importante es que cada vez estamos más urbanizados. Eso, sin duda, para los tomadores de decisiones es importante. Cada vez habitan más personas en las áreas urbanas, se están despoblando las áreas rurales. Ese es un dato fundamental. Y destacando el Valle de México otra vez con más de 22 millones de personas en esta que se le ha llamado la megalópolis, que es el Valle de México concretamente, más ya otras áreas conurbadas del estado de Hidalgo, de Morelos, del propio Estado de México, entre otros, ¿no? Entonces, ese es el primer gran concentrador de seres humanos en nuestro país, con más de 22 millones. Se pelean casi en mismo nivel, aunque ya superó ligeramente el área metropolitana de Monterrey, con más de 5.3 millones de habitantes, y Guadalajara con 5.2 y acercándose también al 3. Es decir, quedaron muy iguales estas dos ciudades, ¿no? Entonces, tan solo ahí ya estás hablando de más de 30 millones de seres humanos en tan solo 3 centros urbanos, que ya te estaría hablando de una cuarta parte de la población tan solo en 3 centros urbanos. Ese dato es fundamental. Otro es como ciudades como Tijuana, mismo el área metropolitana de Toluca, con más de 3 millones. Es decir, se están destacando muchas ciudades
que siguen creciendo constantemente y que sin duda los tomadores de decisiones de esta entrevista deben de estar muy bien preparados para las nuevas demandas y los nuevos crecimientos de estas manchas urbanas. De hecho, actualmente nos estamos coordinando con SEDATU y con CONAPO para definir ya conceptualmente, derivado del censo, las nuevas delimitaciones de zonas metropolitanas y deberán de estar muy atentos en nuestro auditorio para que conozca esas nuevas delimitaciones, porque sin duda puede haber áreas que no estén contemplando y que ya estén o suficientemente urbanizadas o por el contrario no, y también que no le vayan a apostar a lo malo, ¿no? Es decir, tienen que empezar a identificar hacia dónde se están cargando las manchas urbanas. Otro factor determinante y que ya mencionaba usted hace unos momentos, sin duda para la economía de nuestro país, es sin duda la migración, que es un fenómeno que pues muy, muy habitual para nuestro país y que, bueno, es justamente en los resultados que nos está compartiendo ahorita, pues ya nos menciona de cómo la falta de oportunidad o la falta de opciones en algunos estados de la República Mexicana son pues detonadores o motivantes para migrar. En este sentido, ¿cuáles fueron los indicadores que se evaluaron y los resultados de los mismos? Sí, hay dos tipos de migración, el concepto a nivel mundial. Uno es la migración internacional y la otra es la migración interna. En el caso particular de la migración internacional se generaron o llegaron a nuestro país, o se dio una transición de 1.2 millones de personas nacidas en otro país. La mayoría, 800,000 personas de este 1.200.000, corresponden a población nacida en los Estados Unidos. Y, por cierto, la mitad de ellos tiene doble nacionalidad, seguramente porque son de padres mexicanos. Ese elemento es toral. Le sigue gente de Guatemala con casi 57,000 y en tercer lugar de Venezuela con cerca de 53,000. Ese por un lado en la migración internacional. Por otro lado, para nosotros fue muy importante también dar cuenta en este ejercicio 2020 de que hay otro componente que se nos olvida considerar porque siempre nos habíamos concentrado socialmente en la migración internacional. Nuestro familiar que se fue a los Estados Unidos. Pero actualmente, si hay una migración importante que está generando un gran peso, es la migración interna. Como ya había referido, aquella población que se va a otra entidad federativa. Y en un país de 2 millones de kilómetros cuadrados, cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, pues moverse es casi literal irse a otro país. Eso tenlo por seguro. Si nos comparamos con Europa, con mismo casos como Colombia, Ecuador o etc., moverse de Chiapas a Nuevo León es literal moverse a otro país, te lo digo. No solamente en términos geográficos y de distancia, sino también culturales. Y en ese sentido, como ya te había referido, el caso más extremo es la migración que se dio en Quintana Roo, donde concretamente ya más del 12% de su población es en los últimos 5 años o en el último lustro, no es de Quintana Roo, sino que migró, pero por el contrario, a su vez la misma gente que ya radicaba en Quintana Roo, cerca del 4 o 5%, también salió del estado de Quintana Roo, dejando un saldo neto migratorio del 6.8% de crecimiento, es decir, fue favorable entre la llegada y la salida, tuvimos un saldo neto migratorio positivo. La segunda entidad con mayor migración fue Baja California Sur. Ahí el 10% de la población migró en los últimos 5 años y por el contrario, cerca del 4% o poquito menos del 4% se salió del estado de Baja California Sur, lo que derivó en un saldo neto migratorio del 6.2. Y con esa misma lógica, Querétaro. Aquí vale la pena destacar, Gladys, que derivado de los sismos del año 2017, hubo mucha gente de la Ciudad de México que se fue a Querétaro. Lo mismo también del Estado de México. De hecho, la configuración de la migración del Estado de México se fue a dos lugares principalmente. La Ciudad de México, al haber un vacío por parte de gente de la Ciudad de México que se fue a Querétaro, y a su vez la gente del Estado de México que se fue
o a la Ciudad de México o a Querétaro. Por esa razón tenemos un crecimiento muy importante de 6.2% ya en saldo neto y digamos que estas tres, Quintana Roo, Baja California Sur y Querétaro, fueron los grandes entidades que recibieron volúmenes importantes de población por migración. Ya después sigue Nuevo León, que sí fue no pequeño su crecimiento con 3.5, lo mismo que Baja California, o Yucatán, Hidalgo y Aguascalientes con 3.1, los dos primeros y el último con 2.5, y en cambio tuvimos una pérdida de población neta en Guerrero de 4.2, que era lo que te decía, si se genera la fórmula de mucha población, exceso de juventud y nacimientos, pero sin educación, trabajo y además inseguridad, pues se va a generar migración, de tal forma que en Guerrero, a pesar de que nace mucha gente, aún así perdió el 4.2% de su población, generando un crecimiento muy chiquito del 0.5 en el agregado. Es decir, si ya sumamos los nacimientos menos las muertes más la pérdida migratoria, resulta que Guerrero, a pesar de que nace mucha población ahí, solo termina creciendo un 0.5%. Y le sigue Tabasco con 3.5 en pérdida de población por migración, y esto derivado al tema laboral, y tú sabrás que con la caída de los precios del petróleo, así como la explotación del mismo, pues generó que este estado perdiera población por temas económicos. Le siguió Veracruz con una pérdida del 2.9 por temas de inseguridad, entre muchas otras cosas, y el caso de la Ciudad de México, que tuvo un embate muy fuerte, una caída de migración de 2.8, te digo, derivado de los sismos. Es decir, mucha gente se salió, concretamente más del 6% de la población de la Ciudad de México se fue, solo para que te des una idea, pero por otro lado, llegó cerca del 4% de la población, concretamente tan solo del Estado de México, más de 150,000 personas, que hicieron que entonces en el agregado, tuviera una ganancia pequeñita, ya considerando muertes, nacimientos y todo eso, ¿no? Pero eso te da un poco de la dinámica demográfica de lo importante que es la migración y que si no se está atento, sobre todo nuestro auditorio, a ese tipo de componentes, pues se te pueden ir los clientes o te pueden llegar clientes en los que tú no estabas preparado para ofrecerles y aprovechar esa oportunidad de negocio. En relación a la población económicamente activa y a la movilidad cotidiana, que sin duda factores que pues tal vez cambiaron dramáticamente en los meses subsecuentes al levantamiento del censo, debido precisamente a la prolongación de la contingencia sanitaria por COVID-19. Yo le preguntaría cuáles son los datos más relevantes obtenidos y su posible modificación tomando en cuenta pues esta adversa situación que ya mencionó, COVID-19. Bueno, en términos de participación económica de nuestro país, hay un dato que debe de estar preparado nuestro auditorio, o las personas que nos escuchan, respecto a cómo viene creciendo cada vez más la tasa de participación económica. De hecho, particularmente este censo tuvo una nueva metodología que involucró una pregunta de rescate, sobre todo por aquellas actividades que actualmente la población está realizando, que les genera ingreso, pero que todavía ellos en su subconsciente no lo traducen en trabajo en primera instancia, hasta que se les recuerda y entonces dicen, ah, sí, tienes razón, vendí, hice esto, comercialicé esto, otro, promoví esto y gané dinero, ¿no? Si nos vamos por la anterior metodología, aún así seguimos incrementando nuestra tasa de participación. Por ejemplo, en el año 2000, el 49% de la población trabajaba en el año 2000, hombres y mujeres. En el año 2010 esta cifra se incrementó al 52% y para el año 2020 pasó casi a 55% con la anterior metodología. Pero si ya consideramos la nueva metodología, casi 55% se traduce en un 62%. Y tiene que ver sobre todo con actividades que han sido muy sonadas principalmente en mujeres, que utilizan los mismos chats
de cualquiera que te puedas imaginar, para decir, oigan, amigas, les vendo esto. Les comunico que estoy promocionando viajes a Puerto Vallarta, ¿no? Que alguien de ustedes esté interesada, bla, bla, bla. Ah, sí, fíjate, Juanita, que yo estoy interesada, ¿no? Y ya le vendió un paquete vacacional en su chat de amigas. Eso todavía ellas no lo traducen en qué es trabajo, aunque sobre eso están, uno, generando una actividad en la cual por esa actividad están obteniendo un recurso, pero que como no es continua, es decir, no es de que ellas se levanten y vayan al trabajo a las 8 de la mañana y salgan a las 9, 10 de la noche, como no es esa lógica, todavía la primera respuesta es, no, yo no trabajo. Si lo vemos desde ese enfoque, las mujeres nos reportan que ya el 39% de la población femenina está ocupada, sin considerar esta estrategia. Pero si le sumamos esta idea, pasa de 39 al 49%, es decir, un 10% de las mujeres que en un principio te dijeron, yo no trabajo, pero que cuando les indagaste con este tipo de preguntas te dijeron, ay, no, sí tienes razón, porque yo vendí la semana pasada, yo hice, yo cuidé, etc., y me pagaron por esa actividad. Entonces, bajo esa lógica, tan solo hace que resulta que en nuestro país ya casi la mitad de las mujeres se encuentra económicamente activa. En el caso de los varones pasa con esta metodología del 71.5 al 75.8, es decir, poquito más de 4 puntos porcentuales. Eso también nos habla de algo, que todavía en nuestro país la incorporación de las mujeres al mercado laboral no se ha equiparado como en otros países donde ya está casi a las mismas cifras entre hombres y mujeres. Y también tiene mucho que ver, otra vez, las tasas de fecundidad y los cuidados. Si yo tengo 4 o 5 hijos, pues me va a ser muy difícil que me incorpore al mercado laboral. Y además, para haber tenido 4 o 5 hijos, significa que abandoné la escuela a muy temprana edad y por lo tanto no soy competitiva como mujer en el mercado laboral. Por tanto, encuestas como la de ingreso y gasto de los hogares ha demostrado que la diferencia de ingreso entre una mujer que tiene 0 hijos, un hijo o hasta 2 hijos es prácticamente la misma. Es decir, no le afecta para su desarrollo humano. Pero cuando una mujer tiene de 3 hijos en delante, la historia cambia dramáticamente. De tal forma que cuando una mujer ya tiene de 4 hijos o más, ahí está demostrado que gana la mitad de lo que gana una mujer, insisto, con 0 hijos, con 1 o con 2, porque entre las 3 que tienen 0, 1 y 2 es prácticamente el mismo ingreso. Pero ya tener 4 hijos o más significa ganar la mitad. ¿Por qué? Porque esa mujer no tiene, uno, el tiempo, tiene los cuidados del hogar y además, seguramente, como ya te refería, su nivel educativo es bajo. Si logramos revertir sobre todo la independencia de la mujer en el ingreso, en este concepto del número de hijos y el cuidado, que no se exacerbe en estas mujeres, podremos elevar la condición de vida de la mitad de nuestra población, de hecho, poquito más de la mitad de nuestra población. Otros temas, sin duda, que me llama mucho la atención, pues son lo que tiene que ver con la atención a la salud y la derechohabiencia, que esto, bueno, pues de alguna manera nos podría remitir a la formalidad del trabajo, al empleo, porque bien nos señalaba, maestro, en su comentario anterior, en relación pues a muchas mujeres que tienen este tipo de trabajos informales, ¿no? No están dentro de la formalidad y no generan, bueno, pues lazo de poder tener derechohabiencia o de poder tener otros sistemas de seguridad, de salud y todo esto. ¿Cuál es el resultado en relación justamente a este tema? En cuanto a la atención a la salud, en cuanto a la derechohabiencia, ¿cómo salen los resultados? Mira, qué bueno que haces esa pregunta porque de los 126 millones, 92 millones, casi 92.5 millones, están afiliados a una institución de salud. Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado porque de estos 92 millones, la mitad es al IMSS. Y tú sabes que tanto el IMSS como que representaría el 51%, como 7.7% al ISSSTE, digamos que es la parte formal. Y esto solo porque con el IMSS pues afilias
al ser un trabajador formal, afilias a tus hijos, pero también puedes afiliar a tus ascendientes, ¿no? Eso puede elevar un poquito la cifra, aunque no necesariamente tu ascendiente haya sido formal. Recuerda que en nuestro país el 57% de la población es informal. De hecho, tenemos de las tasas más altas de informalidad a nivel mundial, derivado del tipo de trabajo que se detona en nuestro país, y sobre todo, otra vez lo mismo, porque si volvemos a ver los indicadores de educación, vemos que con mucha dificultad, después de 10 años, logramos terminar la secundaria. Ya tenemos 9.7 años de educación, eso se traduce en un poquito más de la secundaria, es decir, poquito más de medio año del primer año de educación media superior. ¿Eso qué significa en términos de desarrollo humano? Que solo para que te des una idea, los países de altos ingresos ya terminaron la preparatoria, mientras que nosotros apenas terminamos la secundaria. Eso es lo que provoca que nuestros trabajos sean más sencillos. Si además indagamos de manera específica quienes están en la informalidad, por lo general se encuentran la población con educación básica, es decir, y principalmente entre primaria, tanto concluida como inconclusa, y algunos de secundaria. En tanto que cuando ya ves a la población con educación media superior en delante, las tasas de población informal se reducen de manera muy importante. Es decir, la educación está jugando un papel fundamental. Entonces, entre la educación y el exceso de hijos, pues te provoca que tú caigas en el sector de la informalidad. Si lograras combatir o revertir estos dos componentes, pues seguramente te sumarías a esta formalidad. Por lo tanto, todavía tenemos un 35.5% de población que está asegurada, por ejemplo, con el Instituto de Salud para el Bienestar o lo que era antes el famoso Seguro Popular, que representa el hecho de que existe esta población bajo esa modalidad, significa que es población además informal. Hace un momento, muy al inicio de este programa, de esta entrevista, maestro, nos comentaba en relación pues al monto económico que representa hacer un trabajo de estas dimensiones y de estas características. Yo le preguntaría cómo se produce y cómo se auspicia precisamente un trabajo de estas grandes dimensiones. En todos los países es responsabilidad del propio Estado el financiamiento de este tipo de programas estadísticos. En el caso particular de México, inclusive por ser declarado información de interés nacional, significa que es obligatorio para el Estado mexicano reservar esos recursos para la realización del mismo. Y segundo, la obligación, bueno, segundo, la obligación de la participación por parte de todo residente, sea nacional o extranjero, en el censo. Y tercero, su obligación de utilización de esa información, al menos por las unidades del Estado mexicano. Eso es muy, muy importante. Es decir, por ejemplo, la democracia que existe en nuestro país, la piedra angular es el censo, porque para poder construir los distritos electorales en nuestro país se necesita saber cuántos somos. No se puede saber cuántos somos si no tenemos un censo. Por eso, los censos modernos desde 1790, así se llaman censos modernos, por eso, desde 1790, que aparecieron en la Constitución de los Estados Unidos de América, se determinó que para las elecciones se necesitaba de un censo. Y a partir de ese momento todos los países democráticos empezaron a detonar censos. Y aún los no democráticos también después se dieron cuenta de la importancia de los censos, porque no solamente servía para las elecciones, sino inclusive para la distribución de los recursos, para el manejo de muchas de esa naturaleza en la toma de decisiones. En el caso particular del censo, insisto, sirve, ya te había comentado, para un plan nacional de vacunación, para el tema de la distribución de los recursos, para la delimitación de las áreas metropolitanas. Entonces, ¿en qué se traduce el costo de 12,000 millones de pesos? En que tiene un impacto para 10 años de los billones de pesos que se operan en nuestro país. De tal forma que cuando ya ves desde la perspectiva de los billones en una década que se van a operar en un país de política pública y presupuestal, pues resulta que 12,000 millones es una migaja, pero que el beneficio de tener esa información es abrumadoramente importante para la correcta toma de decisiones. Gladys, adelante.
¿Cuál sería entonces la participación de la ciudadanía, de la academia, porque sé que también se involucra en todo este trabajo, de las organizaciones civiles? Y bueno, pues ya mencionábamos un poco sobre la responsabilidad federal, pero las instancias federales, ¿de qué manera también se pueden involucrar o están participando en este trabajo que hace INEGI? Los tres que comentas se involucran de manera muy, muy importante. A ver, el Estado mexicano se involucra, las unidades del Estado mexicano se involucran en dos etapas. En la primera, para facilitar la realización del censo a través de sus cuerpos de seguridad, a través de sus centros educativos que nos facilitan para congregar ahí a nuestros entrevistadores, lo mismo en el sector salud, que nos facilitó espacios. Es decir, muchas instituciones nos facilitaron espacios físicos para poder tener ahí a nuestros entrevistadores. Entonces, su participación es toral para la realización del censo. Y después, para su uso el uso de la información. En el caso de la sociedad, sin duda, la participación en sí misma, en el que estén alerta cuando hay un censo, es toral. Por ejemplo, alguien se cuestionaba, pero ¿y qué pasa si yo no participo o mi familia no participa? Bueno, la próxima vacuna que iba a salvar la vida de tus padres dependía de eso, de que participaras en el censo. Nada más de ese tamaño para aquellos que les generaba todavía la más mínima duda en el corto plazo qué beneficio iba a tener. De hecho, de eso dependió el volumen de vacunas que se compraron, solo para que te des una idea. Si tú no hubieses participado, pues entonces vamos a tener un subregistro que entonces seguramente no hubiera alcanzado para ti. Ya de antemano, a pesar de que tú sabes que hay una dificultad a nivel internacional por la compra de vacunas, pero además imagínate que no hubiésemos tenido esa información, que hubiésemos tenido la de hace 10 años, pues no se hubiese sabido cuántas vacunas se necesitan. Y si ahorita es difícil, imagínate sin información qué grado de dificultad hubiese tenido. Por lo tanto, la participación de la sociedad y esa conciencia cívica es total al momento de realizar un censo, porque además eso es en el corto plazo. Después, cuando tengas un hijo y que falte espacios de butacas, salones y etc., te acordarás, ay, cuando no participé en el censo, cuando haga falta una cama en un hospital, sea público o privado, te vas a acordar, ay, como no participé en el censo, ni dije cuántos habitábamos en esa vivienda, pero oiga, traigo a mi hijo que está muy enfermo, no, fíjese que no hay camas, nos acordaremos de eso. Entonces, esa conciencia social es fundamental, la participación, el mejor censo, yo siempre lo he dicho, no es el que esté más tecnificado, ni el que tenga una gran estrategia como la tuvo en el INEGI, sino el mejor censo es en aquel en el cual hay una sociedad muy participativa, aunque se siguiera levantando casi en piedra y cincel. Eso es fundamental. ¿Y dónde entra la sociedad civil, las organizaciones? Sin duda, la ANTAD participó también fundamental en la difusión entre sus agremiados y les agradecemos mucho. Ahora con esta difusión de los resultados, que también Gladys te agradezco de todo corazón que hagas este tipo de foros, porque eso permite también generar conciencia en la sociedad de la importancia del censo. Entonces, como verás, cada uno de los actores juega un rol fundamental en la toma de decisiones para la creación y utilización de un censo. Adelante. Pues básicamente estamos llegando ya al final, maestro, no me resta más que pues agradecer muchísimo. Yo ya se lo mencionaba hace un momento, una escasa hora de programa no me iba a dar tiempo para poder hablar sobre todos los rubros, pero quiero cerrar con dos comentarios que son importantes. Uno, extender al INEGI una muy, muy cordial invitación para poder repetir este ejercicio y poder platicar ahora sobre las afectaciones de COVID-19. Me gustaría mucho que platicáramos del antes, del durante y del después, y pues también hablar un poco al respecto de lo que será el censo económico que está planteado pues ya para muy próximas fechas. Sería como muy importante el poder saber que contaremos nuevamente con su presencia. Y mi segundo comentario al final, me gustaría mucho también que nos comparta usted cómo puede todos los tomadores de decisiones, toda nuestra audiencia, toda la gente que está involucrada o que está necesitada de saber más datos, cómo puede acceder a la información concreta, a los resultados de este censo 2020. A tu primer comentario, con gusto estamos atentos a seguir con esta otra etapa de
cómo ha impactado la pandemia en nuestra sociedad, en el ámbito de la salud y la vida, en el ámbito del trabajo, la educación, que también ha sido otro de los temas fundamental, y la parte tecnológica. Entonces, encantadísimo de que tengamos otra sesión de esta naturaleza. Y respecto a tu segundo componente, bueno, el tema, si bien otra área lleva el censo económico, encantado también de compartirles al área económica esa temática, para que también hablen sobre el censo económico. El censo económico se levantó en 2019, es un dato fundamental, y nos estamos preparando para el del 2024, así que sin duda también la participación de las unidades económicas. Y respecto al uso de la información, censo2020.mx, ahí pueden encontrar una gran cantidad de información, desde tabulados básicos, bueno, desde presentaciones ejecutivas, si alguien de nuestro auditorio no es experto y ya quiere los indicadores calculados y traducidos, inclusive con grafiquitas, ahí lo puede tener. Si tienes un poquito de mayor expertise, puedes bajar tabulados, tanto estáticos como dinámicos, puedes jugar con cruce de variables, y si ya eres un experto en uso y explotación de minería de datos, pues tienes bases de datos, entre muchos otros tipo de tabulados todavía más desagregados, inclusive a nivel de manzana. Por eso destacaba información como la plataforma que se llama Integración Territorial, que esa plataforma te permite a nivel de manzana y localidad hacer análisis muy fino, o el CINCE, que es una plataforma ya de corte cartográfico, que también te permite analizar la información. Todo eso en censo2020.mx, o en la página tradicional inegi.org.mx, ahí en el área de datos, censos, datos, programas y después censos, ahí está el censo de población y vivienda. Así que invito a nuestros usuarios a que consulten las diferentes modalidades de información. Adelante. Pues yo quiero agradecer muchísimo, porque de verdad con todo este trabajo que representa pues el esfuerzo de una gran institución, de muchas personas que estuvieron involucradas, ya lo señalaba muy puntualmente, maestro, la academia, las entidades federativas, pero también las organizaciones civiles, la sociedad en su conjunto, todos los encuestadores, todos ustedes que están pues ahí trabajando, revisando, recopilando todos los datos, dándoles un orden, un sentido, y que ponen a la disposición pues toda esta información. Y bueno, con este sitio y con estas referencias que nos hacen muy concretas para poder acceder a la información, pues no hay pretexto para que no estemos informados, no hay pretexto para que no estemos tomando las mejores decisiones. Le agradezco que nos tome la próxima invitación para poder ampliar un poco más en relación pues a todo lo que fue y está haciendo, porque no se ha terminado, esta pandemia de COVID-19 y a las afectaciones que sin duda trajo a nuestro hermoso país. Y me gustaría mucho un comentario final de su parte. ¿Con qué se quiere despedir, maestro? ¿Cuál es el mensaje que quiere dejar a nuestro auditorio? Pues primeramente agradeciendo a todos los residentes habituales del territorio nacional la participación en el censo, invitándolos a que no solamente el INEGI realiza censos, sino también encuestas, y encuestas de manera continua, y que, como ya lo expliqué a lo largo de esta hora, la participación, y cada que alguien le abre la puerta a un entrevistador del INEGI, lo que hace es abrir la ventana a la posibilidad de que nuestra nación tenga una mejor planificación. No solamente de manera etérea en el largo plazo, sino, como ya lo vimos con el hecho de la compra de las vacunas, en el corto plazo. Entonces, es toral de verdad a nuestros auditorio que siempre que te toque la puerta personal del INEGI, de verdad participes, porque debes de recordar que eso es lo que permitirá la transformación y dar pasos agigantados y de manera científica en la transformación de nuestro país hacia un mejor camino. Muchísimas gracias, Gladys. Pues muchísimas gracias a usted, de verdad, muchísimas gracias a usted como representante y como vocero en este caso de parte del INEGI. Muchísimas gracias al INEGI por todo este trabajo que hace en beneficio de nuestro país, y que sin duda, bueno, pues ya lo mencionaba usted muy atinadamente, nos hace tomar mejores decisiones y nos hace involucrar
involucrarnos y también tener pues esta responsabilidad, este compromiso ciudadano, porque pues todos sumamos y todos con nuestro granito de arena y con dando la información necesaria, pues podemos tener mejores opciones. Y a nuestros asociados también gracias, porque seguramente estarán muy pendientes de poder consultar para poder tomar las mejores decisiones en relación hacia dónde se quieren expandir, hacia dónde tienen que tomar pues decisiones torales, dónde hacen falta servicios, dónde hacen falta farmacias, dónde hacen falta escuelas. En fin, esta información es valiosísima para la toma de decisiones y bueno, por supuesto, esta toma de decisiones se transformará en un México muchísimo mejor. Pues muchísimas gracias, maestro. Le agradezco nuevamente el placer de esta entrevista y también a usted que amablemente nos sigue todos los miércoles del mundo del retail. No me resta más que agradecerle muchísimo el placer de su atención, recordarle que como siempre el próximo miércoles yo lo espero muy puntual a las 11 en punto. Muchísimas gracias.